Muy buenos días para todo el Ministerio de Restauración para las Almas. Su servidora, como siempre, Miriam Camilo Rodríguez. Comienza nuestro programa Cristo es nuestro refugio, dándole gracias al Mesías Dios por permitirnos estar acá nuevamente con todos ustedes para traerles esta palabra de luz de bendición. Hoy vamos a hablar un tema muy maravilloso que es indispensable para todos nosotros, el aprender a controlar para nuestro andar diario. El tema se titula cómo controlar la ira, ¿sí? Que es por lo que muchas amadas ovejas sufren, el aprender a controlar la ira, ¿sí? Cuando somos personas que por cualquier cosa nos ofuscamos, cuando somos personas que nos convertimos en personas irritables, ¿sí? Entonces vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 6 versículos que nos muestra el Señor aquí en los Proverbios y en Eclesiastés y Gálatas, cómo controlar la ira, qué consecuencias nos trae a nosotros en nuestro andar diario, ¿sí? Cuando nosotros muchas veces decimos, oye, es que yo no soporto que me hagan tal cosa, porque es que si a mí me dicen XX tal cosa, yo no lo soporto y yo tengo que explotar por algún lado. No, señora, ¿acaso es más poderoso, digo yo, acaso es que es más poderoso la carne y todas nuestras emociones que nuestra mente? Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, si ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, decimos: Señor Dios, dame dominio propio para saber controlar esta ira que me abate, que me oprime, que me hace cometer errores y brutalidades. Vamos a ir acá a Proverbios 14, 17, que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y qué pasa? Y el hombre perverso será aborrecido, mas los simples heredarán, dice, la necedad de los prudentes. Se coronarán de sabiduría. Aquel que sabe controlar la ira, aquel que se sabe dominar porque pide ayuda al Espíritu Santo del Señor, el Señor le da, ¿sí? Va a tener muchísimos beneficios, va a recibir muchísimas bendiciones en su andar diario, en su hogar, en su andar diario con sus compañeros y en su trabajo, porque muchas veces cuando no sabemos controlar la ira, nosotros acarreamos consecuencias. Entonces, pasamos al siguiente versículo, pasamos a Proverbios. Ojalá anoten estos versículos, amados, ojalá los anoten, importantísimo. Proverbios 14, 17, para que lo anotes con papelito y lápiz, esta palabra que el Señor nos muestra. Ahora miramos 29, Proverbios 29. 29:15. Mira, es que muchas veces la manera nosotros como padres, como nosotros educamos a nuestros hijos, es importantísimo, porque cuando el niño es rebelde y es caprichoso y quiere hacer lo que él quiere, y si nosotros como padres les permitimos eso, los hijos crecen y ellos siguen con esa misma actitud y cada vez va a ser peor para su vida, para estos hijos pequeñitos que no lo supieron corregir, son airosos o cuando han sido muy consentidos. Para esto vamos a mirar acá Proverbios 15, dice, Proverbios 29, vamos a leer acá en el 15, dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando nosotros educamos a este hijo, que me va a pesar pegarle, no, cuando hay que castigarlo, pero no severamente, con sabiduría dada de lo alto, con sabiduría y en el amor de Dios, que se sepa que si yo le di un correazo a este hijo, va a ser para bendición para él, pero sin lastimarlo. Es solamente que el hijo pueda sentir esa autoridad que el Señor le ha dado, que es la autoridad establecida a través de los padres terrenales, ¿sí? Entonces dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Imagínense. Eso sucede cuando nosotros no hemos sabido educar a nuestros hijos. De aquí dice: cuando los impíos son mucha es la transgresión,
mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, sin corrección el pueblo se desenfrena, y en cualquier lugar, cualquier cosa que haya, donde no haya una autoridad establecida por Dios, es terrible. ¿Sí? Es terrible, ¿por qué? Porque ahí es cuando nos descontrolamos y nos dejamos llevar por la ira por cualquier cosa que hagan que a nosotros no nos haya gustado. Miramos acá en el 22. El 22 dice, el 23 dice, el postrer de su heredero perdón. El 23 dice, la soberbia del hombre abate, pero el humilde de espíritu sustenta de honra. El que se sabe controlar recibe bendiciones y beneficios del Señor, y va a tener una vida de descanso, va a tener una vida de bendición. Así se le presenta en dificultades, es una persona que sabe qué hacer, porque está dirigido por Dios, porque le está diciendo Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, entendimiento para saber qué debo hacer ante esta situación que yo estoy viviendo en este momento, porque hay diferentes situaciones que a nosotros se nos presentan en nuestro andar diario. Por un decir, cuando estamos en el trabajo y a veces el jefe de trabajo es injusto o no vio, y cuando cometen injusticia con uno, a uno le duele. Entonces nosotros muchas veces eso produce la ira entre nosotros, y podemos contestarle a nuestro jefe con ira, ¿sí? Podemos utilizar mala palabrería y hasta perder el trabajo por esa actitud que yo he tenido, ¿sí? Cuando tú tengas la razón, ¿sí? De haberte puesto así, furioso, ¿sí? Pero entonces la ira hay que aprender a controlarla, porque trae muchas consecuencias. Ya ahorita más adelante les explico. Pasamos al siguiente versículo. Vamos a Proverbios 19. Trae muchas consecuencias cuando nosotros somos personas así, porque cometemos barbaridades. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, nosotros en un decir decimos, yo soy una de las que digo, esto a mí me resbala lo que me hayan dicho, como no es cierto, ¿sí? Entonces lo más importante es no darle lugar a eso. Primeramente tienes que mirar que si tú te pones airado, que si tú vas a actuar así, una persona airada puede cometer muchísimas brutalidades, de las cuales después se va a arrepentir de lo que haya hecho, ¿sí? Comenzando, eso va a afectar su salud. Cuando la persona es así, no va a tener paz, no va a tener sosiego, ¿sí? Porque hay personas que son muy correctas, que son de un temperamento muy bueno, pero no saben controlar su ira. Sí, son muy buenas personas, muy amigables, muy samaritanos, pero la gente a veces es injusta y nos provoca a ira. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender prudencia, pedirle al Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría y entendimiento para saber evadir este momento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este momento? Lo mejor es muchas veces decir muy pasivamente, muy calmadamente, pero mira, Ala, yo no hice esto, ¿por qué me estás diciendo esto? Si la persona quiere discutir, no, yo no quiero contender, yo no quiero, lo único que le digo es que yo no hice esto, ¿sí? Entonces, evitar eso, o simplemente mejor es alejarse uno ahí de ese lugar, ¿sí? Dependiendo la situación en que tú te encuentres en ese momento. La prioridad, el punto que yo quiero llegar es que no debemos dejarnos llevar por la ira. Mira, pasamos nuevamente a Proverbios 29. Leemos acá el 22, dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Lógico, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra.
es furioso, nuevamente les leo, muchas veces peca, todas las veces porque cometemos errores, se nos salen malas palabras, de pronto insultamos a esas personas, de pronto cuando voy a ponerles un ejemplo, un padre de familia ve que de pronto el niño le hizo algún daño, le rompió algo porque estaba jugando, porque esto, a veces pasan cosas injustas, dejamos cosas que son delicadas, que no debemos permitir que los niños jueguen con esto y no las cuidamos, no las dejamos en un lugar que los niños no las puedan coger, y cuando los niños son pequeñitos, entonces los niños llegan y sin saber se ponen a jugar con eso, le dañaron, le estropearon lo que haya tenido el papá o la mamá, y se llena de ira y agarra al niño y lo golpea de una manera que no es justa, ¿sí? Lo que se ve en esos casos seguido se ve eso. Nos dejamos llevar por la ira y después de que se nos pasa la ira nos arrepentimos y decimos cómo fue posible que yo vine a hacer eso. Mire cómo maltraté a mi hijo, cómo maltraté a mi niño. Entonces, ¿quién fue el responsable de eso? Tú mismo como padre, porque tú mismo no fuiste cuidadoso con tus cosas, con lo que tenías, para que el niño no fuese a coger, que no fuese a cometer un daño ni nada, ni etcétera, en diferentes situaciones que pasa eso, que de pronto se le rompió un plato al niño o la niña, etcétera. La mamá también va a actuar airadamente y agarra golpes a la criatura, no debe ser eso, ¿sí? O en el trabajo o en cualquier parte donde esté, que pasó ayer, le dio un empujón, esta cosa, no, responde muy pausadamente y tranquilamente y dígale, no saben ustedes que se pone a contender con el que es grosero, con el que es altanero. Si tú llevas una vida cristiana de comunión con Dios, pero te ofendió tanto que te provocó a ira, entonces no te aguantaste y la carne es débil y te pusiste a discutir con esa persona que quizás fue injusta contigo. Y cuando te pusiste a discutir con esa persona, tú no sabes que cuando uno se pone a discutir con una persona, uno se convierte igual que ella. Si esa persona está pecando, uno también peca por ponerse a discutir y llevarle la idea a esta persona. Entonces, cuando esa persona te trate mal y te insulta y te dice cosas y tú no le vas a responder nada, no, tú le vas a decir por qué me vas a hablar así, por qué me tratas mal, y va a seguir no sé qué, no sé cuándo, etcétera. Esa persona se llegará al momento que va a sentir vergüenza porque de tu boca no va a salir una vulgaridad, una grosería ni nada, simplemente tú evades eso con sabiduría de lo alto, y eso va a ser un beneficio maravilloso para tu vida, para tu salud, para tu caminar, para tu andar diario en todas las cosas que tú hagas. Entonces vamos a pasar ya a Eclesiastés. Ya están anotando estos versículos, ojalá los estén anotando, amados. Eclesiastés está aquí pegadito de los proverbios. Eclesiastés 7, 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No pida, cuando pasan cosas así, uno, Dios mío, dame dominio propio. Yo les digo, amados, porque a mí me pasa eso cuando yo veo situaciones diferentes, así sea en la misma iglesia. Cuando es en la misma iglesia, eso es peor todavía, porque Dios mío, uno dice, Señor, yo que le digo, y Señor, dame la sabiduría, el entendimiento, Dios mío, primero para que mi espíritu no se afecte por eso. Uno se ofende para que sepa soportar. Entonces, ¿sabes yo qué hago? Yo pienso, ay, de pronto esta persona, esta señora o este señor hizo esto y no se dio cuenta. O si lo hizo es porque quiere molestarme. El enemigo trabaja mucho, pero no voy a dejar que me robe mi paz. No lo voy a dejar. Yo soy una de las que yo digo eso y lo consigo con la ayuda del Espíritu Santo. Me da una pequeña cuando estoy en esto. Bueno, vamos a mirar el último versículo, Gálatas 5:16. Cuando nosotros aprendimos a dominar la ira, muchísimas cosas nosotros vamos a recibir, vamos a conseguir, vamos a tener muchísimos beneficios por eso, porque vamos a aprender a ser personas pacientes, personas guiadas por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, por eso acá el Señor en Gálatas 5,
5:16, último versículo. Muy lindo lo que el Señor siempre nos recalca, y en la mayoría de palabras que yo les doy a ustedes casi siempre les repito estos versículos porque tienen que dar al mismo tema, casi todo viene a dar al mismo punto. Dice Eclesiastés 5:16, vamos a leer de 16 hasta el 26, dice, en el 16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, porque no hacéis lo que queréis, dice, para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? La carne nos hace hacer cosas que nosotros en el espíritu nosotros no queremos, pero como no supimos controlar la ira, entonces todo ese aguijón, todo eso es de la carne. Pero nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dice, pero sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el Espíritu Santo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que cuáles son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, imagínense, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. ¿Cuántos casos hay en las parejas, en los matrimonios? El esposo, cuando es celoso, se llena de celos, se llena de ira, agarra, golpea a su esposa, o bien la esposa es lo contrario, porque ahora, hoy en día, si les digo, son más los hombres golpeados por las mujeres que el hombre que golpea a la mujer, porque es que la mujer de hoy en día es dominante, ¿sí? No lo digo para todas, pero es dominante. Se consiguen un esposo y quieren que el esposo les haga todo. Solo lo ven como la lámina, la caja de plata, para que les dé plata, para que les haga todo, y ellas están en el espejo arreglándose, pincheando o hablando con las amigas, donde la vecina, donde el vecino, en todos los lados, y les importa nada. Perdónenme que sea sincera, pero eso es así. No respeta ni honra a su esposo, y su esposo él llega, y el peor el esposo que se dejó dominar y controlar por la esposa, ahí también no podemos decir pobrecito, porque él está dejando que la mujer le robe la autoridad que Dios le delegó al varón como jefe de casa, ¿sí? O bien sucede lo contrario, ¿sí? Cuando viene el esposo o la esposa, cuando son las cosas contrarias, se llenan de ira, se agarran, se golpean, se maltratan y hasta se matan, ¿sí? Lo que ven. ¿Y quiénes son los que sufren ahí? Los hijos que están viendo ese espectáculo, imagínense, porque no supieron controlar la ira. Si hay algo que hicieron en sus vidas, si hay algo que está sucediendo, oye amor, ¿tú por qué hiciste esto? Mira que, amor, fue que no me di cuenta, fui distraída, o fui esto, o viene el varón. Pero las cosas, cuando hay un gran amor entre esposos, entre parejas, ellos pueden aprender a controlar esto, ¿sí? Sin más, si son cristianos conocedores de la palabra de Dios. Continuamos aquí. Entonces, más bien, como dice el Señor aquí, dice, contra tales cosas, aquellos que hacen ese tipo de cosas no heredarán el reino de los cielos. Más el fruto del Espíritu, nuevamente el Señor lo dice acá. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, ¿sí? Hemos crucificado todos estos deseos de la carne, que son los que nos hacen hacer todas estas cosas que no queremos hacer. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos hacer. Andemos en el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle nuestra vida. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que aprendamos a controlar, Señor, nuestra ira, ¿sí? Si esta ira me está trayendo problemas en mi hogar, me está trayendo problemas con mis padres, con mis hermanos, con mis amistades, en mi trabajo, en todo lugar, es algo perjudicial, amado. Mire, tú te puedes enfermar, te puedes enfermar del corazón, se te puede subir la tensión,
te puede dar muchísimas cosas. Hay muchísimas enfermedades que pueden suceder y surgen a través de la ira. Si la tensión se eleva, altera todo, altera el corazón y hasta un infarto te puede dar a ti por la ira. Ahora, si tú eres una persona iracunda, tú tienes una empresa, un ejemplo, tienes una empresa, tienes empleados, siempre van a haber dificultades, ¿sí? Que no hicieron las cosas como se les dijo, no las hicieron como el Señor mandó, como esto, como es el orden, como todas las cosas deben ser. Entonces coges al empleado, lo maltratas, lo tratas mal, lo humillas, ¿sí? Y resulta que ese empleado puede ser un buen empleado. De pronto él se equivocó en hacer algo que no estaba muy bien, ¿sí? Bueno, hay diferentes motivos por los cuales se cometen errores en el andar diario, porque somos humanos, no somos perfectos y es normal, eso es lo más normal, que sucedan cosas, que se cometan errores. Pero por eso fue que el Señor nos mandó el Espíritu Santo de Dios, para que Él nos ayudara, para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que reconoce que Jesucristo vino acá a la tierra, que Él dio su vida en sacrificio por amor a nosotros, que reconozcamos que Él nos dio ese regalo precioso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro maestro. Él nos enseña a discernir todo aquello que no nos conviene a nosotros. Él nos da dominio propio. Si nosotros le pedimos todo eso al Espíritu Santo, Él nos lo da. ¿Para qué es el dominio propio? Para aprender a vencer el pecado, porque todo esto es pecado. Para aprender a vencer la ira, que a través de la ira yo voy a atacar hasta mi misma vida, ¿sí? Mi cuerpo se va a enfermar porque yo soy una persona iracunda, ¿sí? Y esto se lo voy a transmitir a mis hijos. El ambiente se pone pesado, terrible, amados. Pero si vivimos en el Espíritu, es amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza contra tales cosas, ¿sí? No hay ley, porque nosotros vivimos bajo la gracia del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios en el mismo instante que hicimos esa oración de fe, que lo repito cantidad de veces para que no se les olvide, porque a veces como carnales, amados, nosotros se nos olvida, y más si nos escudriñamos la palabra todos los días en nuestro andar diario, nosotros se nos olvida, porque nos dejamos llevar por todo lo que estamos viendo y comenzamos a andar bajo la carne. Y como humanos que somos, más en este último tiempo, necesitamos la ayuda del Padre. Necesitamos que el Señor del cielo y la tierra nos guíe. Que el Señor nos dé dirección para nuestro andar diario, ¿sí? Entonces, ese es el consejo que yo les doy en el amor de Cristo. Esto no soy yo la que lo doy, es el Señor el que lo da. Andemos en el Espíritu, que será de muchísima bendición para nuestras vidas. Entonces, este era el mensaje que les quería hablar, cortico pero sustancioso, lo que el Señor manda, cómo debemos controlar la ira, ¿sí? Cómo poder controlar nuestro temperamento cuando nosotros nos convertimos en personas iracundas, que no nos pueden hablar nada, que no nos pueden decir nada, porque comenzamos a actuar de una manera grosera, a veces cuando somos de ese tipo de personas que creemos que nosotros lo sabemos todos, que no nos gustan que nos enseñen, que no nos gustan que les digan, oye, pero tú no estás haciendo esto bien, ven te explico cómo lo haces. No nos dejamos enseñar. Terrible. Hay un problema, hay personas que son así completamente, se vuelven completamente irritantes ellas mismas, amargadas, no permite que se les diga nada ni que se les hable nada. Entonces imagínense el por qué el esclavo de esta persona es difícil para él, una persona que quizás tiene muchas necesidades, que necesita trabajar, que necesita de sus amistades, que necesita estar bien en su hogar, pero él no supo controlar esa ira. ¿Por qué? Porque quizás de pronto no ha conocido de Dios, no ha buscado del Señor, o así haya conocido del Señor, no han podido entender qué fue lo que Dios nos dio, qué fue lo que Jesucristo vino acá a la tierra a enseñarnos a nosotros. Jesucristo aquí nos dejó todo, Él nos enseñó todo. Y cuando Él se fue, que los discípulos quedaron tristes,
Él les dijo, no os preocupéis porque yo os mandaré el Consolador, esperar en el aposento alto. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios, y Él os dirá todas las cosas que vosotros tendráis que hacer. Ahí se resume todo. Es simplemente aplicarlo, aprender a aplicar esa situación en nuestras vidas, aplicar lo que el Señor nos dio a nosotros, ese regalo precioso, que fue la vida eterna, el Espíritu Santo de Dios, que el Señor nos lo ha dado a nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Primero que todo, para aprender a controlar nuestro temperamento, ¿sí? Es decir, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida y haz de mí la persona que quieres que sea. Mi vida la rindo a tus pies y haz que mi carne mengue, Espíritu del Señor, para que tú crezcas en mí. Dejar que el Espíritu Santo sea el director, el maestro, el que nos muestra qué debemos hacer en nuestro andar diario, amados. Eso es simplemente lo que debemos hacer nosotros. Nosotros lo debemos aplicar. Yo lo aplico en mi andar diario porque no somos perfectos, ¿sí? Yo diariamente en mis cosas, en mi andar diario, veo a veces cosas que, uy Dios, pero le doy la gloria al Señor, que el Señor me aprendió a tener dominio propio ante la ira, porque yo era una persona de que cuando hacían algo de que no estaba bien o que tal cosa, hace muchos años, en mi adolescencia, yo, uy Dios mío, yo me ponía furiosa, morada me ponía, ¿sí? De que esto, porque no lo sabía controlar, pues cuando en esa época pues yo no conocía al Señor y yo no sabía nada. Y mire Dios ese cambio tan grande y sobrenatural que Él hace en cada vida. ¿Sí? Simplemente es buscar la ayuda y la guía del Espíritu Santo del Señor, ¿sí? Y pedir, y el Señor nos dará todas las cosas. Bueno, amados, ojalá este tema haya sido luz de bendición para tu vida. Voy a hacer esta oración de fe para aquella alma que quiera recibir a Cristo. Es importantísimo para que el Evangelio de Jesucristo se siga extendiendo a través de cada uno de nosotros. Y si yo enseño esta palabra, tú mismo también la enseñes y la compartas en todos los lugares. Comparte cada palabra que tú escuchas. Comparte la otra, porque si tú la compartes y si tú la difundes, cada video que yo doy, ahí estás tú evangelizando, ahí ya comienzas tú a trabajar para el Señor, ¿sí? Eso es compartir. La palabra del Señor no es para uno solo nada más, sino para difundirla en todo lugar, para que las almas puedan tener paz, para que las almas no se conviertan en personas iracundas, para que aprendan a dominar la ira, porque a través de la ira se matan las personas, se ofenden, los hijos le faltan el respeto a los padres, o los padres le faltan el respeto a los hijos, el esposo o la esposa se faltan el respeto, los pastores se faltan el respeto, los mismos pastores en iglesias, cuando no saben controlar la ira, algo que está sucediendo, pasan muchas cosas y hay consecuencias graves en nuestro andar diario. Hay consecuencias en la iglesia y hay consecuencias en los hogares y hay consecuencias en todo lugar donde nosotros vayamos cuando no sabemos controlar la ira. ¿Sí? Entonces pidamos al Señor esto, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Aquella alma que quiera recibir a Cristo en su corazón, ojalá repita esta oración conmigo. Gracias, amado Padre Santo, Dios del cielo y la tierra, por darme la oportunidad, Padre Santo, de llegar a conocer de tu palabra. Te abro, Señor Dios, las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Escribe mi nombre de acuerdo a tu voluntad en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Reconozco, Señor Dios, que tú diste tu vida por mí. Reconozco, Padre Santo, de que tú viniste acá a la tierra a enseñarnos palabras, Señor, de que nos diste ese regalo precioso de tu Espíritu Santo de Dios, y que tú, a través de la cruz del Calvario, tu sangre preciosa, nuestros pecados fueron redimidos. Te pido, Señor Dios, que me des sabiduría, entendimiento, dominio propio a través de tu Espíritu Santo para aprender a controlar la ira y aprender a ser un varón, una mujer completamente diferente y que se pueda seguir extendiendo tu palabra, tu evangelio en todo lugar. Me des sabiduría, entendimiento en tu palabra,
en todo lo que yo escuche, en todo lo que yo lea, para que mi vida pueda ser luz de bendición en todo lugar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Entonces, como les digo, amados, si hiciste esta oración con fe, porque lo que se trata es que lo hagas con fe, con un corazón con Cristo y humillado, reconociendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese mismo instante parece una simple oración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a morar en tu corazón y tú ya no vas a estar solo, tú ya vas a tener a quien hablarle, a quien preguntarle, Señor, ¿qué debo yo hacer en este día? Mire que este día me siento desganado, mire, Señor Dios, que hay días, a nosotros nos pasa, hay días no tengo ganas de orar, ¿sí? Hay veces decimos, Señor Dios, pero si tú lo sabes todo, tú lo sabes ya todo, ¿para qué yo voy a repetir todos los días lo mismo? No, el Señor dice orar sin cesar. Si nosotros comenzamos a orar, a hablar con Dios, nos van a salir palabras diferentes y nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? No se les olvide que el Espíritu Santo de Dios perfecciona nuestra oración para que llegue al Padre. Nosotros oramos con nuestras palabras y el Espíritu Santo perfecciona la oración para que llegue al Padre. Mire qué maravilloso es. Ora con tus propias palabras, pídele al Señor y el Señor te dará sabiduría, entendimiento en todo lo que tú hagas y aprenderás a hacer luz en todo lugar. Que la presencia del Señor Jesucristo se vea a través de tu vida para que aprendamos a ser luminares. El ministerio del Señor Jesucristo se siga extendiendo cada día más en nuestro corazón, compartiéndole la palabra a cada persona, cada alma que nosotros llevemos y que le hablemos de Cristo, ahí estamos ganando almas para el Señor, ¿sí? Y estamos trabajando para el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, amados, búscate un ministro de la Iglesia de Sana Doctrina que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y te enseña a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, y así tú en tu andar diario tú sabrás que te habla el Señor. Cuando abras la Biblia a ti, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, entendimiento y haz mi oído sensible para que yo pueda aprender a escuchar tu voz. Yo pueda aprender a ser una persona pasiva, una persona que esté llena de ti, llena de tu Espíritu Santo. Si nosotros somos atmósfera del cielo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, ¿sí? Viviendo en paz, no siendo personas iracundas, sino disfrutando de ese amor maravilloso que nuestro Padre Celestial nos da, ¿sí? Es vivir agradecidos con el Señor, vivir agradecidos con la vida y todo lo que el Señor nos da en nuestro andar diario. Estamos viviendo, siempre les digo, los últimos tiempos y tenemos que estar velantes para ese gran momento que se aproxima, ¿sí? En que el Espíritu Santo nos levante con un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin mancha, sin pecado, para que podamos ser dignos de estar en la presencia del Señor y así el pecado será eliminado. Aquí en este último tiempo el enemigo se ha levantado y eso es peor, las cosas que se ven ahora, pero los que vivimos en el amor de Cristo y disfrutamos de esa paz y ese amor que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da a través de su poderoso Espíritu Santo. Entonces, amados, se despide de ustedes como siempre su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Estamos cerrando nuestro programa desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Cristo es nuestro refugio, porque siempre les diré, no puede haber un refugio más restaurador que es el del amor de Cristo, que nos llena de su paz, que nos llena de su gozo, que nos llena de su alegría, ¿sí? Entonces prontamente estaré con ustedes para volver a traer un próximo mensaje que sea de amor y de paz para tu vida, que esta palabra se pueda seguir extendiendo. Si escuchas la palabra, escúchala toda, léela, difúndala, compártala, amados, que así tú estás colocando un granito de arena para el ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Va a ser de bendición. El Señor Jesucristo, Él nos está viendo en todo lugar donde nosotros estemos. Entonces cuida tu andar diario y deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle tu vida. Y así ya tú aprenderás ya a ser un hombre pasivo, un hombre que no se va a irar por cualquier cosa, sino actuarás con sabiduría dada de lo alto. La sabiduría, el hombre prudente mejor calla, en vez de ponerse a contender, calla y muestra su sabiduría con sus hechos. Que nos ponemos furiosos porque nos enseñan a hacer algo, no debemos estar agradecidos. Siempre nosotros estamos aprendiendo, todos los días aprendemos,
cosas, en el trabajo, todo lo que nos enseña para nosotros eso es bendición y debemos aceptarlo con humildad, con sencillez. El ego y el orgullo, esas cosas no son de Dios. Eso tenemos que dejarlo a un lado. Una cosa que nos gusta estar arregladitos porque somos hijos del Señor, porque así el Señor nos manda, a estar arregladitos sencillamente, sin extravagancia ni nada, para que aprendamos a ser luminares en todo lugar. Entonces, amados, bendiciones para todos, los amo mucho en el amor de Cristo, como siempre digo, les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, Colombia, para todos. Pronto estaré con ustedes. Bendiciones.